Louis Pasteur, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, Francia. Criado en una familia de clase baja, Pasteur no mostró un talento excepcional en su infancia, pero desde joven desarrolló una fascinación por la ciencia, particularmente por la química. Sus primeros años de estudio fueron difíciles, pero a medida que avanzaba en su educación, su pasión por la investigación lo llevó a ingresar a la École Normale Supérieure en París, donde se graduó en 1847. Fue aquí donde comenzó a desarrollar su genialidad científica y donde descubriría su camino hacia el mundo de los microorganismos. En sus primeros trabajos, Pasteur se dedicó a estudiar la fermentación, un proceso biológico que ya era conocido en la industria del vino y la cerveza, pero cuyo mecanismo aún no estaba claro. Fue en este campo donde Pasteur hizo uno de sus descubrimientos más importantes: demostró que la fermentación no era un proceso espontáneo, sino causado por microorganismos. Este hallazgo fue un avance crucial, ya que desmentía la teoría dominante en ese momento, la teoría de la generación espontánea, que sostenía que los seres vivos podían surgir de materia inerte. En 1857, Pasteur realizó uno de sus experimentos más famosos. Usando frascos con cuellos de cisne, demostró que el aire contenía partículas microscópicas que causaban la descomposición de los alimentos. De esta manera, refutó la teoría de la generación espontánea y presentó la teoría germinal de las enfermedades, que decía que las enfermedades eran causadas por microorganismos. Este descubrimiento cambió para siempre la medicina y la microbiología, y fue uno de los pilares sobre los que se construyó la medicina moderna. A lo largo de su carrera, Pasteur continuó investigando sobre las enfermedades y la biología de los microorganismos, pero uno de sus mayores logros fue el desarrollo de la pasteurización, un proceso que consiste en calentar alimentos y líquidos como el vino y la leche a una temperatura específica para matar los microorganismos patógenos sin afectar la calidad del producto. La pasteurización no solo mejoró la conservación de los alimentos, sino que también redujo la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. Este avance no solo tuvo un impacto inmediato, sino que también sentó las bases para la industria alimentaria moderna. Sin embargo, quizás el mayor legado de Pasteur se encuentra en su contribución al desarrollo de las vacunas. A fines del siglo XIX, Pasteur se dedicó a investigar enfermedades mortales como la rabia y el cólera, y en 1885 logró desarrollar una vacuna contra la rabia. Este éxito fue un hito en la medicina, ya que marcó el comienzo de una nueva era en la lucha contra las enfermedades infecciosas. En ese mismo año, un niño llamado Joseph Meister, quien había sido mordido por un perro rabioso, fue el primer ser humano en recibir la vacuna y sobrevivió. Este evento quedó grabado en la historia como un triunfo de la ciencia y de la humanidad. A lo largo de su vida, Pasteur continuó trabajando incansablemente en sus investigaciones, y su legado trascendió las fronteras de la ciencia. Su trabajo no solo transformó la medicina, sino que también cambió la forma en que entendemos el mundo natural. A través de sus descubrimientos, Pasteur mostró al mundo la importancia de la investigación científica rigurosa y su capacidad para cambiar la vida de las personas. Louis Pasteur falleció el 28 de septiembre de 1895, pero su legado sigue vivo. Gracias a sus investigaciones, millones de vidas han sido salvadas a través de la prevención de enfermedades, la creación de vacunas y la mejora en la seguridad alimentaria. Hoy en día, la pasteurización es un proceso común en la industria alimentaria, y las vacunas que Pasteur ayudó a desarrollar siguen siendo cruciales para la medicina moderna. En definitiva, Louis Pasteur fue un hombre cuya curiosidad y dedicación a la ciencia no solo cambiaron la medicina, sino que también transformaron la vida cotidiana de las personas. Su legado sigue vivo en las vacunas que protegen a la humanidad y en los avances que la ciencia ha logrado en la lucha contra las enfermedades. Louis Pasteur no solo fue un gran científico, sino un hombre cuya visión cambió el rumbo de la historia. Gracias a él, hoy en día tenemos un mundo más seguro, más saludable y más preparado para enfrentar los desafíos de la salud. Sin duda, Pasteur es un ejemplo de cómo la ciencia puede tener un impacto directo y positivo en la vida de las personas, y su historia sigue siendo una fuente de inspiración para futuros científicos.